Mensaje claro de los socialistas navarros en la segunda reunión, esta vez con Podemos, de la ronda de contactos con la que María Chivite busca formar gobierno. Aseguran que su apuesta por un gobierno progresista a 23 es firme, que estarán a la altura y que no van a fallar. Vuelven a recordar a Javier Esparza que, pese a sus propuestas para investir a Sánchez, no le van a hacer presidente en Navarra. Esparza tiene matrícula de honor en alta traición a sus propios socios del Partido Popular y de Ciudadanos. Por lo tanto, Esparza no es creíble, Esparza no va a ser presidente de esta comunidad, el Partido Socialista de Navarra no va a dar los votos para que Esparza sea presidente. Nuestra apuesta es porque el Gobierno de Navarra y el acuerdo programático en Navarra se decida aquí en Navarra. Partido Popular y Ciudadanos muestran su rechazo a la propuesta de Javier Esparza para abstenerse en la investidura de Sánchez a cambio de que PSN facilite un gobierno de Esparza en Navarra. Sus socios creen que PSN debe hacerlo sin contraprestación alguna. Algunos, como Rafael Hernando, se preguntan en Twitter si se han perdido algún capítulo. Y en el Ayuntamiento de Pamplona, primera reunión entre partidos de cara a decidir la futura alcaldía de la capital. La candidata socialista Maite Esporrín se ha reunido con los dos concejales de Gueroabay. Poco ha trascendido del encuentro, pero les ha trasladado que se mantiene, piensa votarse a sí misma y cierra puertas a Maya y a Asirón. Vamos a saludar a la pamplonesa como se merece. Nunca antes nadie había reunido a tantos niños y niñas en un concierto en Navarra. Lo ha hecho hoy la pamplonesa aquí en el pabellón Navarra Arena. 7.000 escolares de 32 colegios de toda Navarra han presenciado este espectáculo, el mayor espectáculo escolar que se conoce en nuestra comunidad. Está dentro del proyecto Conoce tu banda, que han trabajado en clase. Penúltimo entrenamiento de Osasuna de esta temporada, penúltimo para Olavide como jugador rojillo. En su despedida, el navarro no ha podido ocultar que le hubiera gustado continuar con una renovación que no le ha ofrecido la entidad.